Hola, en este video nos ocuparemos de el derecho de acción y de la caducidad de la acción. El derecho de acción es entendido como, en palabras del maestro Davis Echandía, un derecho público subjetivo que tiene toda persona para acudir a la administración de justicia, es decir, para acudir a la jurisdicción, para acudir a los jueces, generalmente a través de un proceso para obtener un pronunciamiento de fondo, es decir, una sentencia que resuelva la pretensión o la solicitud que se realiza, de tal suerte que el pronunciamiento de ese funcionario judicial debe ser resolviendo, sea acogiendo o desestimando lo que se solicitó, pero siempre resolviendo. De entrada advirtiendo que ese pronunciamiento no podrá ser inhibitorio. El funcionario judicial no podrá al momento de resolver, abstenerse o decir que no resuelve o que no tiene elementos para resolver sobre si acoge o no la pretensión del solicitante. En este sentido, el derecho de acción. El derecho de acción en el ordenamiento jurídico colombiano pues tiene fuente en artículos como el 228, el 229 de la Constitución Política de Colombia y en el Código General del Proceso en artículos como en el artículo segundo. En esas normas citadas nos mencionan que toda persona o grupo de personas tiene derecho a acudir a la justicia, a acceder a la justicia. Ese derecho de acceso a la justicia implica un derecho que se desarrollará luego, que es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que comprende la posibilidad para que el proceso que se tramita para el ejercicio del derecho de acción tenga una duración razonable, es decir, que no se tarde una eternidad. El derecho que se tiene a que la decisión judicial que se busca sea congruente, es decir, que el funcionario judicial esté en la obligación de motivar su decisión, lo que es lo mismo de explicar cuáles fueron los fundamentos legales, doctrinales, jurisprudenciales, pero además, cuando sea del caso, cómo valoró cada una de las pruebas y en general cómo valoró el acervo probatorio, qué valor le asignó a cada prueba, qué estándar de prueba aplicó, qué enunciados de hecho considera que se demostraron, cuáles no, etcétera. Y también comprenderá ese derecho a la efectividad o al cumplimiento de lo resuelto, el derecho al cumplimiento de la decisión judicial que se materializará, como luego veremos, en instituciones como la de las medidas cautelares, como la figura de la cosa juzgada y como la figura de la ejecución de las providencias judiciales. Continuando con la explicación acerca de lo que comprende el derecho de acción, pues surgiría una inquietud o una duda en la mayoría y es, ¿y siempre que yo acudo a la administración de justicia debo hacerlo a través de un abogado? ¿Siempre debo conferirle poder a un abogado para que me represente judicialmente? Pues la respuesta es no siempre. En nuestro ordenamiento hay un decreto ley, que es el decreto ley 196 de 1971, que en uno de sus artículos, el artículo 28, precisa que hay unos eventos en los que se puede litigar en causa propia, es decir, sin representar a otro, sino en causa propia, presentando la propia pretensión, representándose a sí mismo. Cuando se trate, por ejemplo, del ejercicio de acciones públicas, cuando se trate, por ejemplo, de acciones de tutela, como cuando usted necesita presentar una acción de tutela contra su EPS porque no le quiere entregar el medicamento que ordenó el médico o porque no le quiere practicar ese examen que es necesario para el diagnóstico, etcétera. En esa misma norma también dice que se puede litigar en causa propia en asuntos civiles que sean de mínima cuantía. Entonces, para saber cuáles actualmente serían asuntos de mínima cuantía en materia civil, pues es necesario tener presente lo que disponen artículos como el 25 del Código General del Proceso, en el sentido que son de mínima cuantía esos asuntos que no superen 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir,
Para este año, para el año que corre, el 2023, tenemos un salario mínimo mensual de 1.160.000 pesos. Al multiplicar ese 1.160.000 por 25, encontraríamos nosotros que para el año que rige, para este año, podríamos litigar en causa propia en asuntos civiles hasta por 46.400.000 pesos. El caso típico. Si a mí mi compañero de oficina me debe 2 millones de pesos y la obligación se plasmó en un documento, en un título de valor como una letra de cambio o un pagaré. Al hacerse exigible la obligación, cuando me dirijo a mi compañero a pedirle que me pague lo que me debe, pues se niega y me dice que haga lo que quiera, pues será necesario acudir a los jueces civiles para, en ejercicio de la acción ejecutiva, iniciar el trámite respectivo. Veremos mucho después que ese trámite le va a permitir al acreedor perseguirle algunos bienes al deudor, obtener la venta en pública subasta de esos bienes para efectos de poder satisfacer la obligación, en fin. Em, la manera de estimar la cuantía en los asuntos civiles pues variará como luego se verá dependiendo del asunto a tratar. Lo importante es saber que para efectos de ejercer el derecho de acción cuando no se tiene la calidad de abogado, si el asunto civil que se va a tramitar es de mínima cuantía, pues se puede actuar en causa propia. ¿Eso qué implica? Pues que usted mismo pueda elaborar su demanda, que usted mismo pueda presentar su demanda y que durante el trámite usted pueda acudir a las audiencias y en general usted pueda atender ese asunto sin necesidad de la representación judicial de abogado. Entonces, esa norma citada, ese artículo 28, pues establece otros casos adicionales en los que también se puede acudir a la administración de justicia en causa propia y sin la necesidad de la representación de abogado. Obviamente, pues quien no tenga alguna noción jurídica, pues querrá siempre estar patrocinado de abogado y eso sería lo ideal, que las personas, para efectos de poder lograr el triunfo de sus pretensiones, pues se puedan asesorar de un profesional del derecho. Bueno, ahora, si el derecho de acción nos permite acudir a la Administración de Justicia y obtener de ella un pronunciamiento acerca de nuestra pretensión, pues acá es necesario adelantar una noción y es que nosotros vamos a materializar ese derecho de acción a través de un acto procesal que se llama la demanda. Generalmente ante los jueces nos dirigimos con unos documentos que se llaman demandas. Esa demanda viene a constituirse entonces en un acto procesal de carácter introductorio, sería como la piedra de toque para ejercer ese derecho de acción. Y en esa demanda pues vamos a concretar la solicitud concreta de sentencia favorable. Claro, en las demandas siempre vamos a pedir que la sentencia sea favorable a nuestros intereses. Pues eso se va a llamar pretensiones en la demanda. La pretensión viene a ser entonces una solicitud concreta de sentencia favorable. El concepto de derecho de acción entonces abre la puerta a otros conceptos como el de proceso, como el de demanda, como el de pretensión, que luego se explicará en detalle cada uno de ellos. Ahora, se podría preguntar, ¿y yo puedo ejercer mi derecho de acción en cualquier tiempo? ¿Yo puedo ejercer el derecho de acción cuando quiera? La respuesta, no siempre. Hay que tener cuidado. En algunos casos, el legislador ha establecido unos términos que se conocen como términos de caducidad. Surge el concepto entonces de caducidad de la acción. ¿Qué es la caducidad de la acción? La caducidad de la acción es un fenómeno que no permite o que impide que exista el proceso porque el derecho no se ejerció, es decir, porque la demanda no se presentó dentro de los términos que para el efecto establece la ley. Y esto nos advierte entonces que antes de pensar en presentar una demanda, primero se tiene que verificar si para ese caso está corriendo o no un término de caducidad y si ya se verificó. ¿Qué sucede si por inobservancia se presenta una demanda
luego de que ya se ha configurado todo el término de caducidad. Como es un fenómeno que impide la existencia del proceso, pues en primer término, el juez a quien corresponda conocer de esa demanda tendrá la posibilidad de rechazar la demanda. El artículo 92 del Código General del Proceso le dice al juez que si, perdón, el artículo 90 del Código General del Proceso le dice al juez que si al momento de estudiar la demanda encuentra que para el momento en el que se presentó la demanda ya se había cumplido el término de caducidad de la acción, pues tiene que rechazar la demanda. ¿Y qué implica rechazar una demanda? Que el juez ordene devolver ese escrito de la demanda junto con todos sus anexos al demandante. Es decir, no le tramita la demanda, se la devuelve. Y ustedes dirán, pues no hay problema. Volvemos a presentar la demanda y que le toque a otro juez y que ese juez la tramite. Y supongan que ese llega a ser el caso. Vuelven a presentar la demanda, le corresponde a otro juez, a otro funcionario, y este, a diferencia del anterior, no se dio cuenta del término de caducidad y la admitió, es decir, ordenó tramitarla. Ustedes dirán, listo, se salvó la patria. No, no se salvó la patria. La caducidad se caracteriza porque no se sanea por el transcurso del tiempo. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que si ese juez ya admitió la demanda, si ese juez ya ordenó notificar al demandado, y en el término de traslado o en el término que va a tener el demandado para pronunciarse sobre esa demanda se da cuenta que operó la caducidad, pues él va a contestar la demanda y va a alegar la excepción de caducidad. Y en ese caso, ya es otra norma del mismo Código General del Proceso, ya es por allá el artículo 278, el que le dice al juez, vea señor juez, si a usted se le pasó a rechazar la demanda por caducidad, no se preocupe. Usted en cualquier estado del proceso, en cualquier momento del proceso, puede dictar una sentencia anticipada declarando esa caducidad. Entonces, de nada nos sirvió que el juez no se diera cuenta que ya había operado la caducidad, porque ahora la contraparte se lo advirtió al juez y él se dio cuenta. Pero vamos al caso extremo. En este evento, la contraparte, el demandado, tampoco se dio cuenta que había caducidad y contestó la demanda y no dijo nada sobre caducidad, no dijo nada. Ustedes dirán, ahora sí se salvó la patria. Tampoco. ¿Por qué no? Porque ya es otra norma. Ya es el artículo 372, por allá en el numeral octavo del Código General del Proceso, que le dice al juez que en esas fases de la audiencia inicial, realizando una fase que se llama control de legalidad, puede rápidamente verificar si se cumplen los presupuestos para que él pueda dictar la sentencia y si él se da cuenta en ese evento ahí que había caducidad, pues claro, se va a dar cuenta que se equivocó desde un principio, pero el código le dice, en ese caso usted otra vez podría dictar allá la sentencia y declarar esa caducidad. Y al ser declarada la caducidad de la acción, ¿qué queda en claro para todos? Que la pretensión que buscaba poner en conocimiento de la jurisdicción el actor no fue resuelta, no se tuvo en cuenta. Por esa razón, por la institución de la caducidad de la acción es que debemos tener cuidado siempre de verificar el cumplimiento de los términos que establece la ley antes de aventurarnos a presentar demandas ante los jueces. Y claro, surgirán los ejemplos. Queremos saber en qué casos podría darse esa caducidad. Son muchos los ejemplos que podríamos dar, pero vamos a citar apenas un par. El primer ejemplo lo encontramos nosotros por allá en el Código Civil colombiano en el artículo 156 para algunas causales de divorcio. Cuando el cónyuge cometió ese error que cometen muchos cónyuges, que es el de sostener relaciones sexuales extramatrimoniales, pues eso amerita la causal de divorcio y el trámite respectivo. Ahí el cónyuge que no dio lugar a la causal, porque debemos tener siempre presente que por esa causal el cónyuge que la puede solicitar, el cónyuge que puede pedir el divorcio por esa causal es el cónyuge que no dio lugar. Es decir, el cónyuge infiel no puede decir, es que yo fui infiel, pido el divorcio. No, el cónyuge que no dio lugar a la causal podría presentar la demanda de divorcio para obtener esa cesación de efectos civiles de ese matrimonio.
pero hay que tener cuidado porque esa norma advierte un término de caducidad de 1 año contado a partir de cuando se tuvo conocimiento de la existencia de la causal. Y claro, teniendo en cuenta también que ese término de caducidad se verifica para el hecho respectivo. Porque si el episodio de relaciones sexuales ocurrió hace 5 años y hoy y se tuvo conocimiento y se ve que hay término de caducidad, pues ustedes dirían, pues hay caducidad. Sí, pero es que es infiel, es reincidente y ahora con otra mujer sostuvo otras relaciones sexuales, pues claro que surge un hecho nuevo y para ese hecho nuevo que generaría la causal de las relaciones sexuales, tendría que computarse un nuevo término de caducidad. Otro ejemplo. Otro ejemplo de caducidad de la acción la encontramos nosotros por allá en el Código General del Proceso, cuando, por ejemplo, en una sociedad eh, en una persona jurídica de derecho privado se toma una decisión que contraviene abiertamente los estatutos, o sea, resulta ser abiertamente ilegal. Pues hay un trámite que se llama el de impugnación de actos o decisiones de juntas directivas, de asambleas de socios o de otros órganos de dirección, que permite que un juez civil anule ese acto. Pero para presentar esa acción, un ejemplo, o mejor, aterrizando el ejemplo, podría ser el caso de esa sociedad donde se eligió como representante legal o como nuevo gerente a una persona que según los estatutos no podía hacerlo, pero lo eligieron o no se convocó en debida forma, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo tendría cualquiera de los legitimados? ¿Cuánto tiempo tendría, por ejemplo, alguno de los socios? ¿Cuánto tiempo tendría para presentar la demanda de impugnación de esa decisión para dejarla sin efecto? ¿Cuánto tiempo? Pues esa norma señala un término de caducidad de 2 meses contados a partir de la inscripción del respectivo acto. No presentar la demanda en ese término implica que el juez pueda rechazar esa demanda o que se presenten las situaciones que explicamos anteriormente. Otro ejemplo de caducidad de la acción, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos por allá en una ley famosísima que es la Ley 472 de 1998, que regula esas acciones que buscan proteger los derechos colectivos como el medio ambiente, el espacio público, la moralidad administrativa, etc. Las famosas acciones populares y las famosas acciones de grupo. En artículos como el artículo 11 y artículos como el 57 o 58 de esa ley, nos hablan de términos de caducidad que van de los 2 años a los 5 años, para algunos casos 2 años, para otros 5 años. Por ejemplo, para las acciones populares de carácter restitutorio o que buscan restituir la situación al estado anterior por virtud de una sentencia reciente, se estableció un término de caducidad máximo de 5 años, en tanto que para, por ejemplo, acciones de grupo, esas que buscan indemnizaciones para grupos de personas con las exigencias de esa ley 472 del 98, pues se habla de un término de caducidad de 2 años, ¿cierto? 2 años, claro, que se contarán desde que se causó el perjuicio o según los parámetros, que son varios, establecidos en la jurisprudencia, como cuando se da la situación de ese tema de contaminación ambiental, cuando hay vertimiento en fuente hídrica y eso afecta a un número de personas, en fin, siempre debe tenerse presente que para el ejercicio de la acción se debe verificar primero el término de caducidad. Si el término ya se cumplió para cuando vamos a demandar, pues abstengámonos de demandar porque ya sabemos qué es lo que va a suceder. Con estas breves menciones y explicaciones, espero haber dado algo de claridad sobre entonces el derecho de acción, el acceso a la justicia y la caducidad de la acción. Y nos vemos luego en otro video.